Hoy solo soy un número en una tabla, un anciano cuya voluntad fue silenciada por la firma de un documento. La caída por las escaleras fue el pretexto, el catalizador de la decisión que, lo sé, llevaba tiempo gestándose en la mente de Mateo. No vio a un padre herido en el suelo de mármol, sino una oportunidad, una puerta abierta para tomar las riendas de todo lo que he construido, todo lo que, irónicamente, construí pensando en él, para él. Me llamo Arturo, tengo 75 años, y nunca imaginé que el legado de toda una vida de trabajo quedaría confinado en estas 4 paredes blancas y estériles, paredes que mi propio hijo eligió para mí. Hace 3 días, era dueño de mi propio destino, el patriarca de una familia y el arquitecto de un imperio construido con sudor y sacrificio. El dolor en mi cuerpo es constante, un agudo recuerdo de traición, pero no se compara con el dolor que siento en mi alma. El recuerdo de esa discusión aún resuena en mi mente, las duras palabras, la decepción grabada en mi rostro y la incomprensible mezcla de ira y desesperación en los ojos de Mateo. Lo confronté por sus deudas, por el abismo financiero en el que insistía hundirse. La discusión subió de tono, como tantas otras veces, pero esta vez hubo algo diferente. Un empujón. No fue fuerte, pero fue suficiente para desequilibrarme en lo alto de las escaleras. El mundo me dio vueltas, y lo último que vi antes del impacto fue el rostro de mi hijo, no de horror por lo que había hecho, sino de pánico frío y calculador. Era el pánico de alguien atrapado, no de alguien arrepentido. Mientras la oscuridad me envolvía, una parte de mí se negaba a creerlo. Un hijo no le hace esto a un padre. Sin embargo, cuando recuperé la conciencia, no estaba en el hospital familiar, rodeado de especialistas, sino en una ambulancia privada, camino a esta lujosa residencia de ancianos. Mateo estaba a mi lado, evitando mi mirada, explicándoles a los paramédicos mi supuesta confusión mental, cómo ya no podía cuidar de mí mismo. Intenté hablar, protestar, pero mi voz era un débil susurro, y el dolor era una niebla que me impedía articular la verdad. Estaba drogado, silenciado y relegado a este lugar, donde la opulenta decoración solo sirve para ocultar la realidad de que es una prisión dorada, un depósito de viejas inconveniencias. La ironía es cruel. Pasé toda mi vida acumulando poder, control, forjando un nombre que abría puertas e inspiraba respeto. Yo era Arturo, el magnate, el hombre que transformó una pequeña empresa en una multinacional. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, antes eran firmes al firmar contratos millonarios, al diseñar edificios que rasgan el cielo de la Ciudad de México. Y ahora, esas mismas manos ni siquiera pueden abrir la puerta de mi habitación sin el permiso de una enfermera. Me despojaron de todo: mi hogar, mi fortuna, mi dignidad. Y el ladrón no era un extraño, un rival comercial, sino la persona a quien quería dejarle todo mi legado. Antes de continuar con esta historia, les pido un momento de atención. Si estas palabras iniciales les conmovieron, por favor, denle me gusta. Suscríbanse al canal para seguir los acontecimientos y comenten desde qué ciudad o país lo están viendo. Su apoyo, aunque sea virtual, es un alivio en estos momentos de profunda soledad e injusticia. Saber que mi historia está siendo escuchada me da la fuerza para no rendirme, para luchar por la verdad y la dignidad que intentaron robarme. Cada interacción con ustedes es una pequeña luz en la oscuridad en la que mi hijo me ha sumido, y les estoy inmensamente agradecida por ello. Mi casa, o lo que yo llamaba hogar, es una mansión fría e imponente en un barrio exclusivo. La diseñé personalmente, cada detalle cuidadosamente pensado para mostrar el éxito y la solidez de mi logro. Mármol italiano, maderas finas, obras de arte costosas. Pero en los últimos años, desde que falleció mi amada esposa Elena, la casa perdió su alma. Se convirtió en un mausoleo silencioso, un laberinto de habitaciones vacías donde el eco de mis pasos era mi único compañero constante. El lujo que me rodeaba se convirtió en un recordatorio diario de mi soledad. Solo una enfermera privada, contratada por Mateo, rompió el silencio con su presencia profesional pero distante.
La verdad es que el aislamiento no empezó en este manicomio, simplemente se hizo oficial. En mi propia mansión ya era prisionera, prisionera de mi rutina, mis recuerdos y la relación, fracturada con mi único hijo. Mateo rara vez me visitaba, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones siempre giraban en torno al mismo tema, el dinero. No preguntaba por mi salud, mis sentimientos ni mi soledad. Solo le brillaban los ojos cuando hablábamos de balances, inversiones, y cómo podía conseguir más fondos para sus proyectos, que ahora entiendo eran tapaderas para tapar el abismo de su adicción. Le fallé. Hoy, encerrada en esta habitación, tengo todo el tiempo del mundo para reflexionar, y la verdad es un trago amargo. Le di todo lo que el dinero podía comprar, las mejores escuelas, autos de lujo, un puesto de vicepresidente en la empresa. Le di un apellido prestigioso y una fortuna para heredar, pero nunca le di lo que realmente necesitaba. Mi tiempo, mi atención, mi cariño. Siempre estaba ocupada construyendo el imperio, creyendo que un legado material sería la mayor prueba de amor que podía ofrecer. Qué ingenua fui. Estaba construyendo un castillo para un príncipe, sin darme cuenta de que lo estaba dejando morir de hambre emocional. Recuerdo a Elena, mi difunta esposa. Era el alma de nuestro hogar, el pegamento que nos unía. Veía la tristeza en los ojos de Mateo incluso de niña, una melancolía que yo, en mi arrogancia y ausencia, descarté como debilidad o ingratitud. Arturo, el niño necesita un padre, no un jefe, me decía en voz baja por la noche, cuando por fin llegaba de la oficina. Ignoré sus advertencias, creyendo que estaba haciendo lo correcto, lo necesario. Tendrá todo lo que yo no tuve, respondía. Y en efecto, lo tuvo. Tenía tanto que nunca aprendió el valor de nada, especialmente el valor de un abrazo paternal. Nuestras interacciones se volvieron transaccionales. Yo era el banco, y él, el cliente insatisfecho. Me presentaba propuestas comerciales desorbitadas, me pedía préstamos que nunca devolvía, y yo, en un torpe intento de conectar, cedía, financiando la misma adicción que ahora nos había destruido. Cada cheque, firmado era un intento de comprar su respeto, quizás incluso su amor, pero lo único que conseguí fue alimentar el monstruo que crecía en su interior. El resentimiento de vivir a la sombra de un padre al que nunca había logrado impresionar, y la presión de mantener un nivel de vida que carecía de la capacidad o la disciplina para sostener por sí solo. La enfermera que me acompañó a casa, la señora Lucia, era una mujer discreta y observadora. Estoy segura de que percibió la tensión en nuestras escasas interacciones familiares. Vio cómo Mateo me trataba con fría formalidad, cómo sus ojos recorrían los objetos de valor de la casa como un tasador. Nunca dijo nada, profesional hasta la médula, pero en su mirada vi una compasión silenciosa. Quizás sabía más de lo que aparentaba. Quizás oyó las frenéticas llamadas de Mateo, las conversaciones en susurros sobre deudas y plazos. Fue la única persona que se despidió de mí con una mirada de genuina preocupación mientras la ambulancia me llevaba. El mundo que construí se basaba en números, lógica, causa y efecto. Una inversión bien hecha da ganancias. El trabajo duro da resultados. Apliqué esta misma lógica a mi familia, y fue mi mayor error. Creí que brindar seguridad financiera era sinónimo de ser un buen padre. Descuidé el complejo y delicado ecosistema de las emociones humanas, un territorio que Elena dominaba y que siempre observé desde la distancia, como un forastero. Ahora, estoy pagando el precio más alto por esta ignorancia. El imperio permanece, sólido y próspero, pero la dinastía está en ruinas, corroída por la negligencia emocional. Mi nieto, el pequeño Leo, es la única luz en medio de esta oscuridad. El hijo de Mateo, un niño brillante, de ojos curiosos, y una sonrisa que me recordaba a Elena. Pero incluso mi acceso a él estaba mediado y controlado por Mateo y su esposa. Las visitas eran breves, superficiales, siempre en su presencia. Intuía que temían que pudiera contaminar al niño con mis valores, de trabajo duro y disciplina, valores que ellos mismos despreciaban. Querían que Leo me viera solo como una fuente de regalos caros, no como un abuelo,
una figura de sabiduría y cariño. La última vez que lo vi, me abrazó y me dijo, «Abuelo, ¿por qué siempre estás triste?» No supe qué decir. La última discusión, la que precedió a la caída, fue por una suma exorbitante. Mateo llegó a mi oficina en casa, pálido y sudoroso. No se anduvo con rodeos. Necesitaba una fortuna para cubrir una pérdida de inversión. Sabía que era mentira. Mis contactos ya me habían advertido sobre sus hábitos, sus visitas a casinos clandestinos, la gente peligrosa con la que se relacionaba. Por primera vez, dije que no. Un no, firme y rotundo. Le dije que no sería cómplice de su autodestrucción, que el flujo de dinero se había detenido. Le dije que era hora de que se hiciera hombre y asumiera las consecuencias de sus actos. Fue entonces cuando cayó la máscara. El hijo respetuoso pero distante desapareció. En su lugar apareció un extraño, con el rostro desencajado por la furia. Gritó acusándome de ser un padre controlador, de no creer nunca en él, de disfrutar viéndolo fracasar. Dijo que la fortuna era tan suya como mía, que tenía derecho a ella. Cada palabra era un puñal clavado en mi pecho. Argumenté con la voz ahogada por el dolor que solo quería su bien, que el dinero lo estaba destruyendo. Se rió, una risa amarga y hueca. «¿Qué sabes tú de mi bien? Nunca has estado aquí», gritó, avanzando hacia mí. Me levanté y caminé hacia la puerta de la oficina al final de las escaleras. Necesitaba aire, necesitaba distancia. «Se acabó la conversación, Mateo», dije, de espaldas a él. Y entonces sentí el impacto en la espalda, el empujón. Fue un acto de furia impulsiva, un gesto desesperado de un hombre acorralado. No creo que quisiera matarme, pero en ese momento, sin duda quiso apartarme de su camino. La caída pareció durar una eternidad. El sonido de mi cuerpo al golpear los escalones de mármol fue agudo, brutal. Un sonido que selló el fin de nuestra relación tal como la conocía. La llegada del equipo médico privado, tan rápida y eficiente, ahora me parece orquestada. Mateo no llamó al servicio público de emergencias. Llamó a una empresa privada que garantizaba discreción. Mientras me sujetaban, lo oí hablar por teléfono, con voz firme y controlada, instruyendo a su abogado para que preparara la documentación y tomara las medidas necesarias. Se estaba creando la narrativa. El cinto centomeno, pobre padre anciano, senil y frágil, que sufrió un terrible accidente debido a su condición debilitada. El hijo devoto y preocupado, tomando la difícil pero necesaria decisión de hospitalizarlo en un lugar seguro. Una mentira perfecta. En esta residencia, todos me tratan con una condescendencia que me vuelve loca. Me sonríen como si fuera una niña. Me hablan despacio, en voz alta, como si la edad me hubiera robado no solo la fuerza, sino también el intelecto. Me llaman Arturito. Yo, a quien presidentes y reyes llamaban Señor, ahora soy Arturito. La enfermera jefe, una mujer de sonrisa artificial, entra en mi habitación cada mañana y pregunta, ¿dormimos bien anoche? Habla en plural, como si mi existencia se fusionara con la de la institución. Es una sutil aniquilación de mi individualidad. Lo controlan todo. Mi horario, mis comidas, mi medicación. Sospecho que los sedantes que me dan son más fuertes de lo necesario. Me mantienen en un estado de letargo, de confusión. Así que, no tengo fuerzas para protestar, para luchar. Es una estrategia de pacificación. Convertir a un viejo león en un gato dócil. Pero dentro de mí, la llama de la rabia aún arde. Una rabia fría y concentrada. Subestiman la resiliencia de un hombre que lo construyó todo de la nada. Olvidan que antes del imperio había lucha, hambre, la determinación inquebrantable de sobrevivir. La humillación es el arma más poderosa que están usando contra mí. Ayer, durante el almuerzo en la cafetería comunitaria, una enfermera intentó darme de comer con cuchara delante de todos los demás residentes. «Vamos, campeón, solo una cucharada más», dijo con voz infantil. Apreté los dientes y le quité la cuchara de la mano con una firmeza que lo sorprendió. «Todavía sé comer solo, jovencito», dije con toda la autoridad que pude reunir. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Fue una pequeña victoria, pero para mí fue como recuperar parte de mi soberanía perdida. Mateo vino a visitarme una vez,
Hace 2 días. Entró en la habitación con un ramo de flores caras, un gesto de filial cuidado. Se sentó en el sillón, lejos de mi cama, y habló de negocios, de cómo se estaba encargando de todo en mi ausencia. No me preguntó cómo me sentía. No mencionó la caída. No había rastro de remordimiento en sus ojos, solo la ansiedad de un heredero que necesita guardar las apariencias. Estaba allí para evaluar mi estado, para asegurarse de que el plan funcionara, de que estuviera debidamente neutralizado. Lo miré en silencio durante todo su monólogo. Lo dejé hablar, lo dejé enredarse en sus propias mentiras. Cuando terminó, esperando quizás una palabra de agradecimiento o resignación, simplemente le pregunté, ¿estás contento, Mateo? La pregunta lo desarmó. Tartamudeó y apartó la mirada. Papá, hago esto por tu bien, logró decir. Negué con la cabeza lentamente. No, lo haces por tu bien. Y sinceramente espero que valga la pena. Espero que todo este dinero te traiga la paz que tanto te falta. Respondí. Se levantó bruscamente y salió de la habitación sin despedirse. Esta breve interacción me dio una nueva perspectiva. Vi el miedo en sus ojos. No es el villano frío y calculador que imaginaba. Es un hombre débil y desesperado, ahogado en sus propios fracasos y vicios. Su traición no fue un acto de fuerza, sino de debilidad terminal. Esto no lo perdona, pero cambia la naturaleza de mi conflicto. No solo estoy luchando contra un hijo desagradecido, estoy luchando contra la consecuencia directa de mis propios errores como padre. La semilla de su desesperación de alguna manera la planté yo, con mi ausencia, con mi incapacidad de enseñarle el valor del amor por encima del dinero. Mi estrategia necesita cambiar. La ira pura no me llevará a ninguna parte. Necesito claridad, inteligencia, aliados. La señora Lucía, mi ex enfermera, podría ser una de ellas. Ella conoce la verdad sobre la dinámica de nuestro hogar. Y luego está mi abogado de toda la vida, un hombre leal a mí, no a la empresa. Pero ¿cómo puedo contactarlo? Me han confiscado el teléfono. Mis visitas están monitoreadas. Estoy aislado. Necesito encontrar una laguna en este sistema, una falla en la seguridad de esta prisión dorada. Necesito observar, esperar y actuar en el momento oportuno. La paciencia, una virtud que rara vez practicaba en los negocios, se ha convertido ahora en mi mejor arma. La soledad aquí es diferente a la de mi mansión. Allí, era un vacío que yo, en parte, había creado yo mismo. Aquí, es una condición impuesta. Estoy rodeado de otros residentes, fantasmas de vidas pasadas que vagan por los pasillos, pero la conexión es imposible. Cada uno está atrapado en su propio mundo de recuerdos y pérdidas. Compartimos el mismo espacio físico, pero habitamos universos paralelos de soledad. El sonido de la televisión siempre encendida en la sala común, el olor a desinfectante, el tic-tac del reloj en el pasillo, todo esto compone la banda sonora hasta el final, pero me niego a aceptar esto como mi fin. Mi historia no puede terminar así. No seré recordado como el anciano senil que su hijo abandonó. Mi vida ha sido una batalla constante, desde la pobreza infantil hasta las guerras corporativas de la edad adulta. Nunca me rendí, y no empezaré ahora. El dolor en mi cuerpo me recuerda mi fragilidad física, pero mi mente, a pesar de los sedantes, permanece alerta. La ira se ha convertido en combustible, la humillación en determinación. Creen que me han derrotado, pero solo me han dado lo único que me faltaba, una causa por la que luchar. La noche es la parte más difícil. El silencio de la residencia es denso, roto solo por el gemido ocasional de algún compañero de piso o los pasos apresurados de una enfermera nocturna. Es entonces cuando los recuerdos de Elena me asaltan con más fuerza. Recuerdo su calor a mi lado en la cama, su mano sujetando la mía. Ella era mi brújula moral, mi refugio. ¿Qué diría si me viera así? Siento una profunda vergüenza, no por estar aquí, sino por haber permitido que las cosas llegaran a este punto, por no haber seguido su consejo, por no haber visto lo que ella vio con tanta claridad. Y entonces, anoche, algo pasó. Una enfermera joven, a diferencia de las demás, de mirada amable y una sonrisa que no parecía forzada,
Trajo una pequeña caja de cartón a mi habitación. Sus pertenencias, señor Arturo, estaban en recepción. Pensé que podrían gustarle, dijo en voz baja, casi secreta. Me ayudó a abrir la caja. Dentro había fotos antiguas, un reloj de pulsera roto, unos gemelos y algunos libros. Y al fondo, algo que me detuvo el corazón por un instante. Era un pequeño volumen de cuero desgastado por el tiempo. Lo reconocí al instante. Era el diario de Elena, el diario que escribió durante los primeros años de la vida de Mateo. No lo había visto en décadas. Siempre lo había atesorado. Lo recogí con manos temblorosas, un objeto de un pasado que parecía de otra vida. La enfermera sonrió discretamente y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella, otorgándome la privacidad que tanto necesitaba en ese momento. Sentí como si un fantasma amable me hubiera dado una llave. Sosteniendo el diario, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de lo que pudiera encontrar en esas páginas, de las verdades que había ignorado durante tanto tiempo, y la esperanza de que, tal vez, allí estuviera la respuesta para comprender cómo mi hijo se convirtió en el hombre que es hoy, y cómo yo, su padre, contribuí a esta trágica transformación. Sabía con una certeza visceral que mi lucha no podría comenzar de verdad hasta que confrontara el pasado contenido en esas páginas. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí el diario por la primera página, y la elegante caligrafía de Elena me saludó desde el más allá, prometiendo una revelación que lo cambiaría todo. Las páginas del diario de Elena eran como un fantasma que me susurraba al oído, revelándome verdades que yo, en mi ciega arrogancia, me había negado a ver durante décadas. Su letra, tan familiar y elegante, describía a un Mateo al que apenas conocía, un niño pequeño, de 5 años, que lloraba desconsoladamente tras el telón después de su primera obra escolar. No estaba allí para aplaudirlo. Estaba en otra ciudad, cerrando un trato que en ese momento parecía infinitamente más importante. Arturo se perdió un momento precioso, escribió Elena. Vio el apellido de nuestra familia en los periódicos, pero no vio el dolor en los ojos de nuestro hijo. Temo que Mateo aprenda que el amor de un padre depende del éxito. Seguí leyendo, cada palabra como una puñalada en la conciencia. Había un pasaje sobre el 15º cumpleaños de Mateo. Había pasado meses construyendo una compleja maqueta de una máquina de vapor, una pequeña proeza de ingeniería de la que estaba inmensamente orgulloso. Esperó toda la noche para enseñármela. Cuando por fin llegué, tarde como siempre, estaba en medio de una llamada internacional. Le hice un gesto con impaciencia para que esperara. La llamada se alargó, y para cuando terminé, ya se había ido a su habitación, con el proyecto guardado en su caja. Hoy vi cómo la admiración en los ojos de mi hijo se apagaba y daba paso a la resignación, comentó mi esposa. Estamos construyendo a un hombre que se siente invisible. La revelación más dolorosa provino de una nota que escribí cuando Mateo ya era un joven adulto. Asistía a la universidad que yo había elegido para él y se movía en los círculos sociales que yo había determinado. Elena descubrió que él había sacado dinero de su cuenta personal sin pedirle permiso. Cuando ella lo confrontó, él se derrumbó, confesando que se sentía incompetente, pobre, rodeado de los hijos de otros magnates. Usaba el dinero para apostar, intentando desesperadamente multiplicar la cantidad para poder seguir su estilo de vida. Tengo el corazón roto, escribió Elena. Le enseñamos a nadar en un océano de lujo, pero nunca le enseñamos a valorarse. Está intentando comprar un valor que deberíamos haberle dado gratis. Cerré el diario, con las páginas manchadas de mis propias lágrimas. La ira que sentía por Mateo no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con una compasión abrumadora y una culpa aplastante. No era un monstruo nacido de pura codicia, sino una creación defectuosa de mi propia negligencia. Fui la artífice de su caída tanto como él de la mía. El empujón en las escaleras no fue el comienzo de su traición, sino la desesperada culminación de una vida de soledad y una búsqueda de aprobación que nunca llegó. Mi objetivo, en ese instante, cambió.
Ya no se trataba de venganza ni de recuperar mi fortuna. Se trataba de salvar lo que quedaba del alma de mi hijo. Mi percepción del entorno también cambió. Empecé a ver más allá de mi propia miseria. Observé a los demás residentes, las historias no contadas en sus miradas perdidas. Vi familias que nos visitaban con la regularidad de su deber, trayendo flores y sonrisas falsas, claramente deseosas de irse. Me di cuenta de que la historia de Mateo y la mía, aunque dramática, no era única. Era simplemente una variación de un tema universal y trágico: la desconexión familiar, la brecha generacional, la incapacidad de comunicar amor de una manera que otros pudieran entender. Este lugar no era solo una residencia de ancianos, era un museo de arrepentimientos paternos y filiales. La joven enfermera que me entregó el diario, cuyo nombre supe que era Sofía, se convirtió en mi punto de observación. Se movía por los pasillos con genuina empatía, ofreciendo una palabra de consuelo aquí, una caricia allá. Era diferente de las demás, que actuaban con una eficiencia mecánica. Empecé a observarla, fijándome en los pequeños detalles. Era la única que me llamaba señor Arturo, la única que me miraba a los ojos mientras hablaba, como si le hablara a una persona, no a un historial clínico. En ella vi una chispa de humanidad, una posible e inesperada aliada en esta fortaleza de apatía. Mi mente, liberada de la neblina de la ira pura y alimentada por un nuevo propósito, comenzó a funcionar como antes. Analicé la rutina de la residencia de ancianos con el mismo rigor con el que analizaba un estado financiero: los horarios de cambio de turno, las rondas de medicación, los patrones de vigilancia de las cámaras de seguridad, que presentaban sorprendentes fallos en algunos pasillos de servicio. El emprendedor que llevaba dentro, latente durante tanto tiempo, estaba despertando. Cada detalle, por pequeño que fuera, era una pieza de un rompecabezas que debía armar. El objetivo: encontrar una vulnerabilidad en el sistema, una línea de comunicación con el exterior. Decidí poner a prueba a Sofía. Durante sus rondas nocturnas, mientras me tomaba la presión, empecé a hablar en voz baja. Le conté sobre mi empresa, sobre cómo la construí desde cero, no para presumir, sino para demostrarle que el hombre frágil en esa cama aún tenía la mente clara. Luego le mostré un pasaje del diario de 1900 en Elena, el que hablaba de su miedo a que Mateo intentara llenar un vacío en su alma. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Mi hermano, susurró, se perdió en el juego. Reconozco ese dolor. En ese momento, supe que había encontrado a mi aliado. El vínculo entre nosotros se forjó en el dolor compartido. La fachada de éxito que Mateo siempre se había esforzado por proyectar era, como ahora entendía, frágil. Vivía en una mansión, conducía coches importados y vestía trajes caros, pero su realidad era un castillo de naipes financiero a punto de derrumbarse. No era un astuto hombre de negocios, sino un jugador compulsivo, que aplicaba la lógica desesperada de un casino al imperio que yo había construido con prudencia y estrategia. No invertía, jugaba y perdía. Tomar las riendas de la empresa no era un plan de sucesión, sino un robo desesperado de fichas para mantenerse en una mesa donde ya estaba condenado. Sofía, ahora mi confidente, se convirtió en mis ojos y oídos. Me contó que había escuchado fragmentos de una llamada de Mateo en el pasillo durante su última visita. Parecía aterrorizado. Hablaba en voz baja, pero la urgencia era palpable. Mencionó usureros, plazos y amenazas veladas contra su familia, contra su hijo Leo. No bromean, necesito más tiempo, le suplicó a alguien al otro lado de la línea. La información me impactó profundamente. Mi nieto estaba en peligro. La situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Mateo no solo se estaba destruyendo a sí mismo, estaba poniendo en riesgo la vida de su propio hijo. La manipulación de Mateo fue sutil y efectiva, para el mundo exterior, para la junta directiva de la empresa, para los gerentes del banco. Era el hijo devoto que tomaba el control para proteger el negocio de un padre repentinamente incapacitado. Usaba el lenguaje corporativo que le había enseñado para justificar sus acciones. Reestructuración de activos,
optimización de cartera, inyección de liquidez en nuevos mercados. Estos eran eufemismos para el saqueo sistemático que promovía. Se mentía a sí mismo con la misma convicción que mentía a los demás, convenciéndose de que un golpe de suerte estaba a la vuelta de la esquina y de que lo devolvería todo antes de que nadie se diera cuenta. La dramática ironía de la situación era abrumadora. Mientras estaba encerrado, tratado como un niño incapaz, quizás era el único que comprendía la verdadera magnitud del peligro. La junta directiva de la empresa solo veía números, quizá extraños pero justificables a corto plazo. Los bancos veían la firma de un heredero con poder legal. Nadie veía la adicción, la desesperación, la compulsión que guiaba cada decisión. Solo yo, el viejo senil, podía ver el abismo al que Mateo arrastraba todo mi legado y, peor aún, a nuestra familia. Y yo, impotente, atado a esta cama por su mentira, comencé mi pequeña rebelión en silencio. Empecé a esconder un poco de mi sedante debajo de la lengua, escupiéndolo después en el baño. Necesitaba despejar la mente. Empecé a fingir más confusión de la que sentía, haciendo preguntas repetitivas a las enfermeras para que bajaran la guardia conmigo, considerándome inofensiva. Durante las sesiones de fisioterapia en el jardín, no solo ejercitaba mis músculos debilitados, también registraba las salidas, los puntos ciegos de las cámaras, los horarios de las patrullas de los guardias de seguridad. Me convertí en una espía de mi propia vida. Sofía y yo ideamos un plan arriesgado. Le escribiría una carta a Ramírez, mi abogado personal, un hombre de incuestionable integridad que había trabajado conmigo durante más de 40 años y que siempre había sospechado de las intenciones de Mateo. La carta debía ser breve y concisa, explicando la situación y solicitando acciones legales inmediatas para revocar el poder que Mateo estaba usando para despojarme de todo. El reto era sacar la carta del asilo. Sofía se ofreció a esconderla en su armario y entregársela a un primo de confianza, quien la entregaría personalmente en la oficina de Ramírez. La tensión de aquellos días era casi insoportable. Cada paso de enfermera en el pasillo, cada llamada por megafonía me hacía pensar que nos habían descubierto. Le entregué la pequeña nota doblada a Sofía mientras cambiaban las sábanas. Nuestras manos se tocaron por un breve instante. Fue una transacción de esperanza, un acto de confianza mutua que trascendió la relación enfermera-paciente. Era una joven que arriesgaba su trabajo, su carrera, por un anciano al que apenas conocía. Su valentía me conmovió profundamente y fortaleció mi determinación. Ya no luchaba solo por mí o por mi hijo. Luchaba por honrar la fe que esa buena mujer había depositado en mí. Mientras esperaba una respuesta, volví a sumergirme en mis recuerdos, esta vez en busca de fuerzas. Recordé los inicios de la empresa, trabajando en un garaje polvoriento, durmiendo solo 3 horas por noche, alimentado por el café y un sueño inquieto. Recordé negociar con sindicatos, enfrentarme a competidores desleales, sobrevivir a crisis económicas que llevaron a la bancarrota a otros. No era ajeno a la adversidad, lo había olvidado, rodeado por la comodidad paralizante de la riqueza. Este asilo, de una manera perversa, me reconectó con la luchadora que siempre fui, la que construye, la que no solo preside. 2 días después, Sofía me trajo la respuesta. Escondida en un periódico, había una nota de Ramírez. Su letra era temblorosa, llena de indignación. Confirmó mis sospechas. Mateo estaba liquidando acciones y transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero a un ritmo alarmante. Ramírez ya había iniciado los trámites legales, pero necesitaba una declaración firmada y presenciada por mí, o, idealmente, mi presencia física ante un juez para demostrar mi cordura y anular los poderes de Mateo. El mensaje era claro. Tenía que salir de allí, escapar. Antes una idea abstracta, se convirtió en una necesidad inmediata. Los riesgos aumentaron rápidamente. Lo que empezó como una cuestión de orgullo herido y una injusticia familiar, se había convertido en una batalla por mi legado. Ahora, era una carrera contrarreloj para salvar la empresa de la bancarrota y, aún más importante, proteger a mi nieto de peligrosos delincuentes. El dinero ya no era el objetivo.
sino el arma que Mateo usaba para destruirse a sí mismo y que los usureros usarían contra él y su familia. Necesitaba desarmarlo, no para castigarlo, sino para protegerlo. Necesitaba cortarle el acceso a los fondos antes de que llegara al punto de no retorno. Sofía y yo empezamos a planear nuestra fuga. La mejor oportunidad sería la madrugada del domingo siguiente, cuando el personal nocturno se hubiera reducido y la vigilancia fuera más relajada. Ella podría desactivar la alarma de una puerta trasera de servicio por un breve periodo. Yo tendría que caminar, con mis piernas aún débiles, por un largo pasillo y bajar un tramo de escaleras. Ramírez me estaría esperando en un coche discreto en la calle. El plan era sencillo, pero cada paso conllevaba un riesgo, un ruido, un encuentro inesperado con un guardia, y todo estaría perdido. El fantasma de Elena estaba siempre presente en mis pensamientos. Recordé su valentía, al afrontar su larga enfermedad con una dignidad y una fuerza que me inspiraron. Nunca se hizo la víctima. Recordé un consejo que me dio una vez durante una crisis empresarial. Arturo, a veces, para construir algo nuevo, hay que tener el coraje de quemar lo que ya no funciona. Estaba atrapado en una estructura familiar que no funcionaba. Mi relación con Mateo, basada en el dinero y la distancia, era tóxica. Quizás necesitaba quemarlo todo, arriesgarlo todo, para tener la oportunidad de construir algo nuevo y auténtico sobre las cenizas. El desarrollo del antagonista en mi mente estaba completo. Ya no veía a Mateo como un traidor unidimensional. Veía a un hombre enfermo, adicto y aterrorizado. Sus crueles acciones no eran una muestra de fuerza, sino el rugido de un animal enjaulado y herido. Estaba atrapado en una jaula que yo ayudé a construir, una jaula hecha de expectativas inalcanzables, la ausencia de un padre y la falsa creencia de que el dinero podía resolver cualquier problema. Al admitirme aquí, no solo se libraba de un obstáculo, simbólicamente encerraba a su propio padre en su cabeza, la voz constante de crítica y decepción que lo atormentaba. La dramática ironía se intensificó cuando comprendí que, para salvar a mi hijo, primero, necesitaba vencerlo por completo. Necesitaba despojarlo del poder y el dinero que actuaban como veneno en sus venas. Solo cuando no le quedara nada, cuando hubiera tocado fondo, estaría listo para aceptar la ayuda que yo ahora estaba desesperada por ofrecerle. La confrontación final no sería yo contra él, sino los dos, juntos, contra la adicción que lo consumía. Pero para llegar a ese punto, primero tendría que superarlo, y esa sería la parte más dolorosa de todas. También me sentía cada vez más cerca de Sofía. Nuestra alianza nacida de la desesperación floreció en respeto mutuo y un cariño casi paternal. Vi en ella a la hija que nunca tuve, una mujer joven, pero con una sabiduría y una compasión que superaban con creces su edad. Me habló de su familia, de sus dificultades, y la escuché, ofreciéndole el consejo que nunca supe darle a mi propio hijo. En esa prisión, en ese entorno deshumanizante, estaba, paradójicamente, aprendiendo a ser más humana, a crear conexiones genuinas basadas en la vulnerabilidad y la confianza, no en el poder y el control. El mundo exterior, que antes dominaba, ahora me parecía distante y extraño. Las noticias que veía en la televisión de la sala común hablaban de política, mercados financieros, el mismo universo que una vez fue el centro de mi vida. Ahora, todo parecía trivial. Lo que importaba era el pasillo silencioso fuera de mi habitación, el sonido de los zapatos de goma de Sofía, el peso del diario de Elena bajo mi colchón. Mi imperio se había reducido a las dimensiones de esta habitación, y la batalla más importante de mi vida no se libraría en una sala de conferencias, sino en una escapada silenciosa al amparo de la noche. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Empecé a tener pesadillas, no sobre la caída, sino sobre no poder escapar, sobre ser atrapado y sedado, esta vez para siempre. Desperté con el corazón acelerado y un sudor frío en la frente. El miedo era real, palpable, pero bajo el miedo se escondía una férrea determinación. Visualicé cada paso del plan una y otra vez, anticipando posibles problemas, preparándome para las contingencias. El estratega que había en mí
Tenía el control total. Transformé el miedo en concentración, la ansiedad en energía. Estaba listo para la batalla. Entonces el viernes, 2 días antes de la fuga planeada, ocurrió lo inesperado. Mateo apareció sin avisar. Esta vez no trajo flores. Tenía el rostro tenso, la mirada hundida y sombría. Llevaba un maletín de cuero. El ambiente, en la habitación se volvió pesado, cargado de una peligrosa electricidad. Sabía que no era una reunión social. Era la última jugada del tablero. Estaba allí para dar jaque mate, sin saber que yo también estaba a punto de hacer mi jugada decisiva. El enfrentamiento que creía que solo ocurriría en el mundo exterior, estaba a punto de estallar entre estas 4 paredes. «Papá, necesito que firmes unos documentos», dijo con voz desprovista de emoción. Abrió la carpeta sobre la mesita junto a mi cama y extendió varios papeles. «Son solo formalidades. Transferencia final de la participación mayoritaria, para facilitar la administración. Cosas que el abogado recomendó para proteger el patrimonio familiar». La mentira era tan descarada, tan insultante en su simplicidad que casi me reí. Proteger el patrimonio. Estaba prendiendo fuego a la casa y pidiéndome la cerilla. Miré los papeles, la línea punteada esperando mi firma, la firma que me condenaría al fin de mi vida civil. Con una calma que desconocía, le devolví los papeles. «No voy a firmar nada, Mateo», dije con voz firme y clara. Parecía sorprendido, como si esperara que estuviera demasiado drogado para entender o resistir. «Padre, no lo compliques. Es por el bien de todos». «No», repetí, «es por tu bien, y no seré el instrumento de tu caída». «Ya no». El silencio que siguió fue denso, pesado. Entrecerró los ojos. La máscara de hijo preocupado comenzaba a resquebrajarse, revelando la desesperación que se escondía debajo. Fue entonces cuando decidí usar la única arma que tenía, la que él no esperaba. Lo miré directamente a los ojos y dije, con la voz entrecortada por la emoción: «Tu madre escribió una vez en su diario». Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Escribió que su mayor miedo era que te enseñara el precio de todo, pero el valor de nada. La mención del diario, del secreto de su madre, lo destrozó. Por un instante, vi en sus ojos al niño de 5 años perdido, al adolescente rechazado, pero el momento de vulnerabilidad pasó rápidamente, reemplazado por una furia gélida. «No sabes nada», siseó, con el rostro deformado por el odio. Se puso de pie, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «Tú y tus lecciones, tú y tu control. Incluso aquí, sigues intentando controlarlo todo». Su voz se alzó, perdiendo el control. «¿Quieres saber la verdad? Te odio. Odio lo que representas. Odio tu sombra, que me ha atormentado toda la vida». La confesión flotaba en el aire entre nosotros, brutal e irrevocable. La verdad, con toda su fealdad, finalmente había sido dicha. Se inclinó sobre mí, su rostro a centímetros del mío. El olor a alcohol en su aliento era tenue pero perceptible. «Firmarás estos papeles», dijo en voz baja y amenazante, «o te juro que te pudrirás en esta habitación el resto de tus días. Nadie, nunca más, volverá a saber una palabra de ti. Un viejo senil y amargado. Es tu palabra contra la mía. ¿A quién crees que le creerán?» La amenaza era clara. La sentencia, definitiva. Ya no me preguntaba. Decretaba mi fin. Luego se giró y caminó hacia la puerta. La abrió y llamó a la enfermera jefe, la mujer de la sonrisa artificial. «Mi padre está muy agitado hoy. Creo que necesita ajustarle la medicación. Tiene delirios, dice tonterías. Por favor, asegúrese de que se calme y descanse». Ni siquiera miró atrás. La enfermera jefe entró, jeringa en mano, con una sonrisa profesional inquebrantable. «Vamos a tranquilizarnos, Arturito. Te hará bien». Intenté protestar, luchar, pero me sentía débil. Mientras la enfermera y un asistente me sujetaban, sentí la aguja pincharme el brazo. El líquido frío que entraba en mis venas presagiaba la oscuridad. Mi última visión consciente fue de Mateo, de pie en el pasillo, observándome con una frialdad que me heló el alma. Él había ganado esa batalla. Me quedé en mi punto más vulnerable, drogada, silenciada y completamente a su merced. Al desvanecerme,
Un solo pensamiento me ardía en la mente. El plan del domingo. Era mi única esperanza. Tenía que funcionar. Tenía que ser mi resurrección. Desperté en una neblina química, la luz del día filtrándose por la ventana como una intrusa. El mundo estaba borroso, los sonidos distorsionados. La brutalidad del acto de Mateo me impactó con fuerza. No solo me había aprisionado físicamente, había invadido la fortaleza de mi propia conciencia. Miré la pequeña mesita de noche, la fotografía con marco plateado de Elena, sonriendo en un día soleado en nuestro jardín. En ese momento de dolorosa claridad, sentí el peso aplastante de mi fracaso. Le había prometido, en su lecho de muerte, que cuidaría de nuestro hijo. Y allí estaba yo, derrotada, mientras el niño que habíamos criado se transformaba en un monstruo, arrastrando nuestro nombre por el lodo. El recuerdo de ese jardín, de cómo habíamos plantado las primeras rosas, contrastaba marcadamente con la aridez de mi habitación. Cada ladrillo de esa casa, cada árbol de ese terreno, era un testimonio de nuestro amor y nuestros sueños compartidos. Y ahora, todo aquello estaba siendo malgastado por un hijo que no entendía el significado de nada. La pérdida no era solo económica, sino existencial. Era la anulación del significado de toda una vida, la profanación de mis recuerdos más sagrados. El dolor era tan profundo, tan visceral, que superaba cualquier dolor físico que hubiera sentido jamás, pero en medio de la desesperación, se encendió una chispa de resistencia. No moriría allí, no así. Me negué a ser el trágico epílogo de mi propia historia. Luché contra el letargo inducido por las drogas, forzándome a levantarme de la cama. Me apoyé en la pared, con las piernas temblorosas, y caminé. Un paso, luego otro. Empecé a recitar mentalmente los estados financieros de la empresa de hacía 30 años, obligando a mi mente a trabajar, a concentrarse, a no rendirse a la niebla. Cada paso era un acto de desafío. Cada número recordado era una reconquista de mi identidad. No era Arturito, el paciente, senil. Era Arturo, y mi mente seguía siendo territorio soberano. Cuando Sofía entró en la habitación para sus rondas, su rostro estaba pálido de preocupación. Vio que estaba de pie, forcejeando, y un alivio momentáneo se reflejó en sus ojos. Me informó en un susurro que las órdenes de la enfermera jefe eran explícitas: mantenerme bajo sedación intensa todo el fin de semana. Mateo se aseguraba de que estuviera completamente incapacitada para la fuga del domingo. Usarán la más mínima excusa para ponerme otra inyección, le dije. Fue entonces cuando me presentó su audaz plan. Tengo acceso al botiquín. Puedo cambiar el vial del sedante por uno de suero fisiológico. No notarán la diferencia, pero tienes que fingir. Tu vida puede depender de tu desempeño. La noche del sábado llegó con una lentitud insoportable. Cada hora se hacía eterna. Cuando la enfermera de noche entró con la jeringa, el corazón me latía con fuerza en las costillas. Sofía la siguió, con una expresión profesional y neutral. Sentí el escozor y un momento después, fingí un bostezo. Dejé caer la cabeza a un lado y cerré los ojos, sucumbiendo a una somnolencia fingida. Tumbado en la oscuridad, con la mente completamente despierta, escuchaba el tic-tac del reloj en el pasillo. Cada segundo marcaba la cuenta regresiva hacia la libertad o el desastre. Era un actor en el escenario más importante de mi vida. Horas después, sentí una suave caricia en el hombro. Era Sofía. Ahora, susurró. El silencio en la residencia era casi absoluto. Moviéndome con una cautela que mi cuerpo debilitado apenas podía soportar, la seguí fuera de la habitación. Los pasillos tenuemente iluminados parecían un laberinto. Pasamos por habitaciones llenas de respiraciones agitadas y sueños intranquilos. En un rincón, la sombra de un guardia de seguridad nos paralizó contra la pared, con nuestros corazones latiendo al unísono. El miedo era un sabor metálico en mi boca, pero la determinación de Sofía, su firme agarre en mi brazo, me dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegamos a la puerta de servicio al fondo del ala este. Sofía sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y la deslizó por la cerradura electrónica. Se oyó un clic suave, casi inaudible.
Abrió la puerta lentamente, una rendija a la vez. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, el aroma a tierra mojada y libertad. Era el aroma más dulce que jamás había olido. Afuera, bajo la tenue luz de una farola, un coche oscuro esperaba con las luces apagadas. Ramírez se bajó del asiento del conductor y corrió a ayudarme. Ese hombre, siempre tan formal y comedido, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Jefe, sabía que podía hacerlo, dijo con la voz entrecortada. De camino al apartamento seguro de Ramírez, miré hacia atrás, a la imponente silueta del manicomio. Era una fortaleza de soledad, un lugar donde la vida terminaba en silencio y olvido. Había escapado, pero había dejado atrás una parte de mí mismo, el padre que fracasó, y también dejé a mi hijo, tan prisionero de ese lugar como yo, encadenado no por barrotes, sino por su propia desesperación. En ese momento, la victoria de mi escape se sintió incompleta, apenas el primer paso de un viaje mucho más largo y doloroso para recuperar no solo mi fortuna, sino también a mi familia. En el refugio seguro, un apartamento sencillo y anónimo, Ramírez me puso al corriente de la situación. El daño era inmenso. Mateo había malversado millones, repartiendo los fondos en docenas, de cuentas difíciles de rastrear. Sin embargo, la mayor parte del patrimonio, los activos fijos y la propiedad mayoritaria, aún podía salvarse si actuábamos con rapidez. A las 9 de la mañana, en cuanto abra el juzgado, presentaré una orden judicial de emergencia. Con usted aquí, lúcido y presente, ningún juez dudará en congelarlo todo y revocar los poderes de Mateo, explicó, con una voz que destilaba una competencia tranquilizadora. Pero entonces me dio la noticia que convirtió la crisis en una catástrofe inminente. Arturo, hay algo peor. Mateo no solo usó fondos líquidos, sacó un préstamo enorme, usando la sede de nuestra empresa como garantía. Me quedé sin aliento. El edificio que diseñé, el corazón de mi imperio. ¿De quién obtuvo este préstamo? ¿De qué banco? La mirada de Ramírez era sombría. No fue de un banco, Arturo. Fue de un sindicato del crimen. Los mismos usureros que te amenazan. Si no se paga el préstamo para el lunes, el edificio, y en consecuencia la empresa, caerán en sus manos. La revelación me impactó con la fuerza de un golpe físico. Comprendí la desesperación de Mateo. Ya no intentaba salvarse. Estaba en una espiral suicida, arrastrándolo todo y a todos consigo. Si simplemente lo desconectaba, congelando sus cuentas, no podría pagar a los usureros. Y no solo embargarían el edificio, irían tras Mateo y, Dios me perdone, también a Leo. Mi victoria legal se convertiría en la sentencia de muerte de mi hijo y en el detonante de un peligro inimaginable para mi nieto. Estaba en una trampa perfecta, un dilema imposible. Mi mente corría, procesando las variables, igual que cuando me enfrentaba a una adquisición hostil. La solución no podía ser solo legal. No podía consistir solo en castigar a Mateo y recuperar el control. Tenía que ser una solución que lo salvara, una solución que neutralizara la amenaza criminal y le ofreciera a Mateo una salida, una oportunidad de redención, por pequeña que fuera. El objetivo de mi lucha cambió de nuevo. No se trataba de justicia, se trataba de gracia, se trataba de lo que Elena haría. Ella no se rendiría con su hijo, por mucho que hubiera caído. Y yo tampoco. Sofía, que había permanecido en silencio, me puso la mano en el hombro. Señor Arturo, necesita descansar. Mañana será un día largo. Miré a esa joven, su valentía y amabilidad, y sentí una oleada de gratitud. Era la prueba de que la decencia aún existía en el mundo. Me ofreció un vaso de agua, y en el reflejo del vaso vi el rostro de un hombre anciano y cansado, pero cuyos ojos brillaban con una renovada determinación. El imperio del hormigón y el acero podría derrumbarse, pero el legado de amor que Elena me dejó, que defendería con mis últimas fuerzas, necesitaba entender qué pasaba por la mente de Mateo, a dónde iría en su último momento de desesperación. La respuesta llegó en un instante. Cogí el teléfono que me ofreció Ramírez. Me temblaban los dedos al marcar un número al que no había llamado en años, el de mi exnuera, la madre de Leo.
contestó con voz soñolienta y asustada. Le expliqué brevemente la situación, la urgencia. Por favor, ayúdenme. Cuando está en su punto más bajo, cuando necesita dinero y no tiene a quién recurrir, ¿a dónde va? Hubo una pausa, y luego un sollozo al otro lado de la línea. Hay un lugar, un casino subterráneo en un viejo almacén del distrito industrial. Lo llama la oficina. Colgué el teléfono y miré a Ramírez. Mi expresión debió de ser aterradora, porque retrocedió un paso. El abogado que llevaba dentro vio la ilegalidad y el peligro, pero su fiel amigo vio la necesidad. Ramírez, prepara todo para la audiencia con el juez mañana por la mañana. Prepara el papeleo. Pero no estaré aquí. Jefe, ¿qué va a hacer? Es peligroso, llame a la policía. La policía arrestaría a mi hijo y los usureros lo matarían en la cárcel o irían a por Leo. No, esto termina hoy. Termina esta noche. Y termina a mi manera. No voy a juicio para salvar una empresa, Ramírez. Voy a Morae, un casino para salvar a mi hijo. La determinación en mi voz no dejaba lugar a discusión. Ya no pensaba como un hombre de negocios ni como una víctima. Pensaba como un padre que por fin comprendía la gravedad de sus errores y haría lo que fuera por corregirlos. No tenía un plan detallado. No tenía guardaespaldas. Solo tenía la verdad contenida en el diario de Elena y el amor por un hijo que, a pesar de todo, seguía siendo mío. Ese amor, descuidado durante tanto tiempo, era ahora mi única arma, y esperaba que fuera suficiente para enfrentar a los demonios que consumían a Mateo. El apartamento seguro de Ramírez estaba en un piso alto. Me acerqué a la ventana y contemplé la Ciudad de México, un océano de luces centelleantes que se extendía hasta el horizonte. Durante décadas había visto esta ciudad como un tablero de juego, un lugar de oportunidades y logros. Cada luz representaba un negocio, un cliente, un activo. Pero esa noche, la vi de otra manera. Cada luz representaba un hogar, una familia, un drama desconocido. En una de esas luces estaba mi hijo, solo, aterrorizado, a punto de cometer el último e irrevocable error de su vida. Y yo estaba en camino. Ramírez lo entendió. Sin decir palabra, me entregó las llaves de su coche y un sobre grueso lleno de dinero. Lo que sea necesario, dijo simplemente. Asentí. Un acuerdo silencioso entre dos viejos amigos. Sofía me abrazó fuerte. Ten cuidado, susurró. Me enseñaste lo que significa ser fuerte. Ahora, enséñale lo que significa ser padre. Sus palabras resonaron en mi alma mientras bajaba en el ascensor, con el peso de esa misión sobre mis hombros. No sabía qué encontraría allí, si me recibirían con ira, violencia, o tal vez, solo tal vez, un atisbo de arrepentimiento. Al subir al coche, dejé el diario de Elena en el asiento del copiloto, a mi lado. Era como si estuviera conmigo, guiándome en este último e improbable viaje. Arranqué el motor y me incorporé al tráfico nocturno de la ciudad. Las calles, que una vez representaron mi poder e influencia, ahora me llevaban al inframundo, al corazón de la oscuridad de mi hijo. No sentía miedo. Sentía una claridad de propósito que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era un rey defendiendo su castillo. Era un padre que buscaba a su hijo perdido. Escapar del manicomio fue una victoria, sí, la satisfacción de recuperar mi libertad. Pero ahora, mientras me encamino hacia el peligro, una tensión mucho mayor me atenaza. Me dirijo no solo hacia Mateo, sino también hacia los criminales que lo acorralaron. El riesgo es absoluto. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, siento una esperanza genuina. La esperanza de que el amor de un padre, aunque tardío e imperfecto, pueda ser más fuerte que la oscuridad de la adicción. No sé cómo terminará esta noche, pero sé que representa mi verdadera oportunidad de dejar un legado, no de edificios y dinero, sino de perdón y redención.